yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Ya se ha orado por ella, entonces vamos ahora a la exhortación misma. De pura gracia, de pura gracia. El profeta Oseías también, ¿cierto? Que era el nombre que tenía Josué, ¿cierto? Aquí el profeta se llama Oseas, que profetizó en los tiempos, dice, algunos dicen que fue contemporáneo a Isaías, pero otros dicen que fue antes. Pensemos por ahí por el año 740 antes de Cristo. Este hombre de Dios que profetizó no solamente con sus palabras, sino que también lo representó a través de su matrimonio, de su decisión, más bien que Dios le indicó, porque Dios le dijo que se allegue a una mujer infiel, a una mujer ramera prácticamente, y con ella él contrajo matrimonio. Y esa mujer después le fue infiel, se fue, pero él la volvió después a recibirla, dando un ejemplo de Dios y el pueblo de Dios, Israel, ¿cierto? Que este pueblo era como esa mujer, infiel a Dios. Esta mujer infiel al siervo de Dios, el pueblo de Dios, Israel, era infiel a Dios, su esposo. Ojalá que la iglesia no sea como ese pueblo, ¿cierto?, que fue infiel al Señor. De tal manera que el profeta, en su análisis, en su mirada, en su visión, que el Espíritu le dio respecto del pueblo de Israel, se daba cuenta que era un pueblo que iba de decadencia en decadencia y que en el fondo era un pueblo que jamás se iba a restituir por sí mismo. Es por eso que finalmente Dios tiene que ese que yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. O sea, este pueblo incapaz de levantarse por sí mismo para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, tenía que Dios intervenir para él, a través de todos los procesos que estableció, redimirlo. Pero esta era una profecía no solo para el pueblo de Israel, sino que especialmente para la iglesia, para la humanidad entera. Esa manifestación de la gracia de Dios que vino a través de Jesucristo está aquí profetizado por este hombre de Dios llamado Oseas. De pura gracia los amaré. Y cuando habla de pura gracia, deja de lado todo mérito humano. Deja de lado toda cuestión, ¿cierto?, que nosotros podamos aportar. Porque dice, yo sanaré su rebelión. Excluye todo mérito humano. Yo sanaré su rebelión. Ellos no se pueden sanar. Ellos no se pueden limpiar. Ellos no se pueden santificar. Yo los voy a sanar. Aquí compara al pecado, a la rebelión, al desvío, a la perdición, ¿cierto?, al pecado mismo, como una enfermedad. Lo mismo que decía el profeta Isaías, ¿cierto? Toda cabeza está enfermo y todo corazón doliente. Hablando de la condición de pecado, de corrupción de pecado en la cual había caído el pueblo. Así, ¿cierto?, el mundo y el hombre en general está bajo esa condición. Por eso es que, en este caso, ¿cierto?, si miramos desde el punto de vista de lo que fuera una enfermedad incurable, más incurable que cualquier enfermedad que pudiera haber terriblemente en la tierra, es el pecado que se ha apoderado del hombre, de la humanidad, y que no tiene solución en manos de hombre ni por méritos humanos. Dios tiene que obrar, Dios tiene que actuar para sanar, ¿cierto?, y para obrar en su grande misericordia. No es el hombre el que puede hacer algo. El hombre es incapaz. Recuerdo algunos años atrás, se mostró en España una situación que salió en las noticias, donde había una pintura de una figura humana de un gran pintor. Mira, exactamente no me acuerdo cuál es el pintor. Y una mujer muy servicial, porque fue en una iglesia católica, una mujer muy servicial, muy devota,
fue y trató de arreglarla, de limpiarla. Y cuando se dio cuenta, la había desfigurado totalmente. Echó a perder una obra valiosísima. Es así, cuando el hombre quiere intervenir en su salvación para colocar lo suyo, echa a perderlo todo, lo echa a perder todo. Porque el hombre no es capaz, el hombre no tiene la capacidad de poder hacer algo por su salvación. La salvación por méritos o recursos u obras es una doctrina diabólica. Fue esta sin duda que lo que más molestó a los reformadores cuando, cierto, el Papa ordena que pueden perdonarse los pecados a través de un certificado que él emitía, que firmaba por los pecados y la gente pagaba por eso. Y así se perdonaban los pecados. Y así, en tanto la gente, decía el dicho, en tanto cae la moneda al cofre, el alma del hombre, de la mujer que está muerta, sale del purgatorio y es libre. Esas eran las creencias que ellos instalaron. Esto produjo el repudio de hombres, ¿cierto? Como ya se mencionó en la reseña histórica, de hombres como Juan Wycliffe, Juan Hus, ¿cierto? Y tantos otros, entre ellos sin duda Martín Lutero, que repudiaron esta obra terrible, especialmente Martín Lutero, porque en ese tiempo se produjo la venta de indulgencias. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento anunciaron y mencionaron la incapacidad del hombre de poder, ¿cierto?, ser justificado, de ser limpio, de ser santificado por sus propios méritos. Como lo dice Isaías, el profeta de Dios, el profeta del Antiguo Testamento, ¿cierto?, que es como el evangelista del Antiguo Testamento, Isaías 64:6, donde dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras injusticias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestras justicias, nuestras obras, nuestros méritos son como trapo de inmundicia, son una inmundicia delante de la presencia de Dios. Por eso es que el hombre, por más esfuerzo que haga, por mejor que se porte, por muchos méritos que realice, por muchas obras que haga, como dice el apóstol Pablo, aunque dé su cuerpo para ser quemado, todo esto, amados hermanos, todo esto no sirve, derechamente no sirve para ganar la salvación, para obtener el perdón, para obtener la vida eterna. El hombre es incapaz de hacerlo. Los enseñaron los apóstoles, que fueron claras enseñanzas que nos dejaron en su palabra. El apóstol Pedro, cuando le predica en el día de Pentecostés, ¿cierto?, a los allí reunidos, o más bien, cuando les habla de Cristo y les menciona que ellos habían matado a Cristo, pero todo esto estaba establecido por Dios, ¿cierto?, con el fin de redimir al hombre, al pecador. Hace ver la condición terrible de su pecado. Y cuando la iglesia se reunió en el concilio de Jerusalén, los hermanos allí que eran partidarios de la circuncisión, ¿cierto?, que era esta obra, esta acción que realizaban para que los hombres puedan ser parte del pueblo de Dios, los circuncidaban. Entonces, habían personas que se habían convertido, entre comillas, a Cristo y estaban pidiendo, ¿cierto?, estaban exigiendo que los creyentes gentiles también sean circuncidados. Y allí dice Hechos 15, entonces algunos venían de Judea enseñando a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estaban poniendo una condición para ser salvos, que se circunciden. Y luego, en el versículo 10 dice, ahora pues, cuando habla el apóstol Pablo, interviene, ¿cierto?, para rebatir esta enseñanza, le dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahí Pablo reconoce que nadie pudo cumplir la ley, las exigencias, las demandas de la ley. Y ellos estaban poniendo eso
sobre los gentiles. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por la gracia, no por los méritos, no por las obras que podamos realizar. Amados hermanos, eso se lo deja muy claro. Y así, ¿cierto? Ya sabemos lo que dice Efesios 2, capítulo 2, versículos 5, 8 y 9, donde dice que por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Amén. Siempre, amados hermanos, siempre la iniciativa en la salvación del hombre viene de parte de Dios. El hombre no es el que busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. Siempre ha sido así. No es que nosotros le hayamos buscado, no es que nosotros hayamos acudido, sino que Él nos llamó, Él nos buscó. Siempre ha sido así. Jeremías habla al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y les dice claramente acerca de la misericordia de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Dice, entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada la ciudad. Disculpe, me equivoqué, es 31, acá está. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Siempre es el amor de Dios, siempre es la misericordia de Dios. No es que nosotros seamos, ¿cierto?, los que interesados en acercarnos a Dios. El mismo profeta Oseas dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo amaba, tanto más se alejaba de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Esto es lo que Dios hizo y ha hecho con nosotros. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Siempre es Dios quien toma la iniciativa de buscarnos, de cuidarnos, porque nuestra naturaleza es inclinada al pecado. Nosotros, por nuestra naturaleza, estaríamos en medio del pecado, pero Dios nos busca, Dios siempre nos atrae con lazos de amor que no se pueden cortar. Aleluya. Los hace cada día con nosotros. Amados hermanos, la palabra de Dios nos habla de que Dios nos escogió, no nosotros a ellos. Jesús le dice a sus discípulos, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a vosotros. Él nos escogió. Y la Biblia dice que esto ocurrió ¿en qué momento? Antes de la fundación del mundo. Como lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 30, dice, ya los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que predestinó, o sea, Él desde antes de la fundación del mundo ya nos había escogido para ser salvos, para ser hijos de Él. Es la enseñanza de la palabra de Dios. Yo no puedo decir algo que esté fuera de la Biblia. Efesios 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, según esta palabra, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea, seamos salvos, porque ser santo y sin mancha es ser salvos, es ser redimido. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solo su gracia, solo su misericordia, solo su bondad, amados hermanos. Qué grande es esto. El hombre, ¿cierto?, no provee nada para su salvación. Todo lo hace Dios. Todo lo proveyó Dios, partiendo por el medio de salvación que es Cristo. Cristo no fue pedido por el hombre, Cristo fue enviado por Dios. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre decide enviar a Cristo y Cristo viene voluntariamente. O sea, esto nace del corazón de Dios. No es porque nosotros hayamos dicho, Dios, sálvanos, Señor. No, Él nos quiso salvar aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Amados hermanos, qué tremenda es la palabra, qué tremendo es el misterio del Evangelio. Este Cristo, como dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que si bien es cierto, fue azotado y fue llevado a la cruz, fue muerto por nosotros. Sin embargo, Pedro le dice, esto estaba antes determinado por el consejo de Dios. Estaba ya establecido por Dios. Le dice Pedro a los que estaban ese día, en el día de Pentecostés. Y también lo recalca en 1 de Pedro 1, versículos 18 en adelante, donde dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya estaba establecido que Él fuera el medio, que no había otro medio. El Salmo 14 dice que, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice que Jehová miró desde los cielos en ese salmo para ver si había uno justo y no encontró ninguno. Todos se habían corrompido, cada cual se aportó por su camino, etcétera. Habla de la corrupción total del hombre, del desvarío del hombre totalmente. Nadie estaba en condiciones de presentarse delante de Dios para ofrecer el sacrificio perfecto. Y Cristo era el único. Por eso, amados hermanos, que Dios hizo todo. Proveyó el medio de salvación, que es el sacrificio de Cristo que realizó en la cruz del Calvario. Proveyó, amados hermanos, el Espíritu Santo, nos proveyó del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa del Padre que nos fue dada, ¿cierto? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué rol cumple en la salvación? El rol del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu Santo viene a convencer. Cuando alguien se convierte a Cristo, no diga, fue el pastor que me convenció, fue el hermano que me convenció, fue la hermana que me convenció. No, fue el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que toma la palabra y la hace que sea esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo hace el Espíritu Santo para convencer, para persuadir, para provocar arrepentimiento en nuestros corazones, amados hermanos. Eso lo hace el Espíritu Santo. Él nos despierta en nuestra condición de muertos en delitos y pecados para darnos vida. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo que está con nosotros para convencer al pecador y para transformar su vida, para transformar la vida, porque el que cambia el corazón es el poder de Dios, es el Espíritu Santo. Cuando la persona abre su corazón a Dios, o más bien Dios le abre su corazón, si queremos decir, entra el Espíritu Santo y lo transforma totalmente. Esa es la obra poderosa del Espíritu de Dios. Eso lo ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Todo esto lo hace Dios, todo esto lo hace Dios y para gloria de su santo nombre, para la gloria de su gracia, proveyendo aún, amados hermanos, aún los elementos que muchas veces nosotros pensamos que tenemos naturalmente. Por ejemplo, la fe. Uno dice, yo creí, yo tuve fe, pero ¿saben? La fe no es don de nosotros, no es que nosotros tengamos fe por sí solos en nuestros corazones. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Dios nos dio a nosotros, a cada uno de nosotros, fe para ser salvos. La fe salvadora es don de Dios. ¿Se da cuenta? No es de nosotros, es don de Dios. Él puso fe en mi corazón para creer en Él. Incluso el arrepentimiento. El arrepentimiento para salvación es obra de Dios
en el pecador, en nuestras vidas. Allí, cuando le habla el apóstol, ¿cierto?, al pueblo de Dios, a los judíos, en Hechos 5:31, le dice: a este, hablando de Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para dar a Israel arrepentimiento. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. Yo me arrepentí, pero fue Dios que puso ese sentir en mi vida. Usted se arrepintió, pero fue Dios quien lo llevó al arrepentimiento. Fue el Espíritu Santo quien lo contristó para arrepentimiento. Aleluya. Qué tremenda es la obra de Dios. Lo dice también en Hechos 11, en el versículo 18. Mire lo que dice la palabra de Dios. 11:18, hablando de los gentiles. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles, o sea, a nosotros, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aleluya, para salvación. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. Miren, resumamos. ¿Quién proveyó del medio de salvación? Dios. El medio de salvación es Cristo, y Cristo vino de Dios. Él mismo es Dios. ¿Quién nos convenció, nos persuadió de pecado? Fue el Espíritu Santo. Y nos despertó para la vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. ¿Quién puso fe en nosotros para creer? Fue Dios. Es don de Dios. ¿Quién dio arrepentimiento? ¿Quién dio que tengamos arrepentimiento nosotros para arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios? Fue Dios mismo, el Espíritu de Dios. Todo lo hizo Él. Esto es la gracia. De pura gracia los amaré, porque no hay méritos en ellos. No hay nada que Dios pueda tomar de nosotros y decir: esto lo voy a tomar porque esto es bueno. A lo mejor sus pensamientos, a lo mejor sus sentimientos, a lo mejor las cosas que hace, las obras que realiza, las voy a tomar. No, no podía tomar nada, porque todo era como trapo de inmundicia. ¿Qué hizo Dios? Él obró, Él intervino, de Él vino la iniciativa. Por eso es que para Él es la gloria, amados hermanos. A Él sea la gloria, porque Él nos escogió incluso desde antes de la fundación del mundo. Lo hace con su llamado, porque cuando, amados hermanos, Dios trabaja en nuestras vidas para salvación, Él mismo nos llama. Él es el que llama al hombre. Él es el que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad sin precio vino y leche. A todos los sedientos. ¿Qué dice Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Siempre, quien llama es Dios. Venid, venid, venid. Y ese venid lo escuchamos nosotros. El Espíritu Santo destapó nuestros oídos espirituales para escuchar ese venid. Y aquí estamos delante de su presencia, redimidos por su sangre preciosa. Aleluya. Amados hermanos, sin embargo, la gracia de Dios tiene como centro el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. La más grande y gloriosa manifestación de su gracia es el sacrificio de Cristo. Por eso es que insistimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue dado al hombre para salvación. Por eso es que dice: los amaré de pura gracia, los amaré de pura gracia, los amaré, no porque sean mejores, no porque hayan logrado cosas, los amaré, no porque tengan dinero, no porque tengan educación, los amaré, no porque se porten bien, los amaré de pura gracia, de pura gracia. Aleluya. Gloria a Dios. Y Pablo dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el centro de la gracia. El centro del mensaje de la gracia es el sacrificio de Cristo. Usted le puede decir a un hombre, a una mujer:
¿Sabes? Lo más grande es la gracia de Dios. Y él le dirá, ¿y dónde la veo? Usted le dirá, mire a Cristo en la cruz. Mira aquel que pende de la cruz. Mira aquel cuyas heridas allí se ven abiertas, su sangre corriendo, su rostro desfigurado. Mira aquel que está en la cruz. Mira aquel colgado del madero. Esa es la gracia de Dios. El centro de la gracia de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros somos los que debemos levantar en alto el nombre de Cristo. Fuera de la cruz de Cristo no hay salvación. Fuera de la cruz de Cristo no hay salvación posible, amados hermanos. Si Cristo no hubiera dado su vida por nosotros, no hubiera tenido posibilidad ninguno de nosotros de ser salvos. Pablo dice en Gálatas 2:21, miren lo que dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por demás murió Cristo. Si la salvación hubiera sido por medio de la ley, si la salvación hubiera sido por medio de las obras, si la salvación hubiera sido por medio de nuestros recursos, entonces Cristo vino a morir de puro gusto. Pero Él no vino a morir de puro gusto. Él vino porque nosotros necesitábamos de Él. Él vino porque la única forma de redimirnos era mediante su gracia preciosa, su salvación, su sacrificio en la cruz del Calvario. A Él sea la gloria. Solo, amados hermanos, solo su sangre es la que limpia de todo pecado al pecador. Solo su sangre preciosa. Miren lo que dice el libro de Hebreos cuando habla de los sacrificios del Antiguo Testamento. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 9, cuando dice de la siguiente manera, Hebreos 9, versículo 13, dice: porque si la sangre de los toros, ¿cierto? Hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, sin mancha, aleluya, perfecto, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, aleluya. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, solo su sangre preciosa, y casi todo es purificado según la ley en el versículo 22 con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso era necesario que Cristo derrame su sangre. Si Él no hubiera muerto, en la cruz del Calvario por nosotros, no hubiera habido salvación. Pero Él murió. A Él sea la gloria, porque Él murió, porque Él quiso morir. Él decidió, dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y allí en la cruz del Calvario, Él rindió su vida y su sangre para darnos salvación y vida eterna. Hermanos amados, la historia de la cruz, qué antigua es, qué vieja es la historia de la cruz. 2000 años tiene. La contamos cada tiempo. Cada tiempo contamos la historia de la cruz. De cómo Cristo murió, de cómo derramó su sangre, de cómo Él expiró, de cómo las palabras que Él dijo en la cruz del Calvario. Cuando dijo, consumado es. Consumado es. Oh, amados hermanos, esa antigua historia, aleluya, sigue siendo el refugio para millones, sigue siendo la puerta para millones, sigue siendo la esperanza de la humanidad. La única esperanza es el centro de la gracia, su sacrificio en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz fue hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Amados hermanos, el menosprecio de la cruz de Cristo es obra del diablo. Cuando hay gente que a lo mejor dicen, bueno, siempre el pastor predica del sacrificio de Cristo. Siempre los hermanos cantan canciones del sacrificio de Cristo, de la cruz de Cristo. Mejor, ¿por qué no cantamos de los ángeles? ¿Por qué no cantamos a lo mejor
de otra cosa, de la Biblia, no sé, o cosas modernas. Tanto que hablan de la cruz, del sacrificio, todo eso. Cuando esas voces comienzan a aparecer, es una obra del diablo. ¿Saben por qué? El diablo sabe que la única forma de salvación y de misericordia para redención es la cruz de Cristo. Por eso, lejos esté de mí dejar de lado el mensaje de la cruz. Como decía Carlos Spurgeon, la vieja historia, pero qué grande historia, qué gloriosa historia, la historia de la cruz. Amados hermanos, a él sea la gloria. Dice Pablo que para los judíos era tropezadero, porque ellos llevaron a Cristo a la cruz. Era tropezadero. Ellos no creyeron, ellos lo rechazaron, era tropezadero. Para los que no creen, la cruz les es como chocante. Mucha gente hoy en día se va contra las cosas de Dios. Todo lo que signifique Cristo, hay gente que está en contra de ellos. Si pueden pisotear una cruz, si pueden quemar una cruz para irse en contra de Cristo, lo hacen. Porque no creen, porque les es tropezadero, porque les carga eso. Para otros, como decía Pablo, para los griegos, la cruz era locura. Porque ellos en su racionalismo no entendían cómo es posible que haya un Dios que envió a su Hijo, que murió en una cruz, derramó su sangre. ¿Cómo es posible que esa sea la forma de salvación? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no tomó y salvó nomás? ¿Por qué tuvo que enviar a Jesucristo? ¿Por qué tuvo que morir alguien por nosotros? Y en la razón humana eso nos entra. Eso nos entra. La única forma de que ese mensaje entre en el corazón del hombre es que lo hable el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios habla, aún la mente más dura, el corazón más duro, más de piedra que haya, es ablandado. Y la gente abraza la cruz de Cristo como su tremenda causa, como lo abrazara Martín Lutero, como lo abrazara, ¿cierto?, el apóstol Pablo, como lo abrazaran tantos hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por la cruz de Cristo. Como Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme, si no es la cruz de Cristo. Mi gloria es la cruz de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. No me he propuesto otra cosa, saber entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuántos de ustedes están cerca de la cruz? ¿Cuántos de ustedes están en pie frente a la cruz? Alabado sea el nombre del Señor, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Amados hermanos, el apóstol, el diablo mismo, quiero decir, no quiere que se hable de la cruz. ¿Saben por qué? El diablo sabe que cuando se habla de la cruz, se habla de su derrota. Y para él es una vergüenza, porque el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. La Biblia dice que exhibió a las potestades públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Allí exhibió al diablo, lo puso delante del mundo espiritual derrotado. Allí le dio el golpe, el mazazo en la cabeza, y el diablo está de muerte. Por eso es que ese himno que cantan los hermanos, nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Aleluya. Ahí en el Calvario demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Oh, yo siempre amaré esa cruz, etcétera, etcétera. Siempre alabamos a Cristo por su sacrificio en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. El mensaje de la cruz es el mensaje de la gracia salvadora que redime al pecador. Amados hermanos, la gracia de Dios, esta es la gracia de Dios. Nosotros no merecíamos nada. Dios nos salvó solamente porque Él quiso. Gracia significa don inmerecido. No merecía ser salvo, yo no merecía ser salvo, pero Él me lo dio. Es como una persona que está condenada a muerte. Esta persona está condenada a muerte y no hay cómo salvarlo de la muerte porque efectivamente lo que ha hecho, crímenes terribles, lo condenan.
y no hay cómo salvarlo. Pero alguien dice, yo lo voy a salvar. Mátenme a mí. Hagan lo que quieran conmigo. Y yo lo voy a salvar. Él no merecía ser salvo. Él merecía la muerte. Pero aquel que murió por él, él le dio la salvación. Así es. Nosotros estábamos condenados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Hermanos, y todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Si cantamos al Señor es por gracia. Si oramos al Señor es por gracia. Si tenemos una palabra y podemos entenderla y escucharla es por gracia. Si podemos hacer algo por la obra de Dios es por gracia. Todo es por gracia. Aún los bienes materiales que tú tienes por gracia. Es por la gracia de Dios, no es porque lo merezca. Tú tienes un trabajo porque Dios te lo dio. Tú tienes recursos porque Dios te lo ha dado. Tú tienes un hogar porque Dios te lo ha dado. Es gracia de Dios, la gracia de Dios. Por eso es que dice, los amaré de pura gracia, no porque se lo merezcan. De pura gracia, de pura gracia, de pura gracia, de pura misericordia. Amados hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Y si el Señor nos sana, es de pura gracia. Si el Señor hace un milagro con nuestras vidas, es de pura gracia. No porque lo merezcamos, no porque seamos mejores que otros. No, es solamente su gracia maravillosa. ¿Cómo comportarnos entonces frente a la obra de Dios, de su gracia inmerecida? En primer lugar, delante de la presencia de Dios, debemos cuidar lo que el Señor nos ha dado por gracia. Cuidarlo, cuidarlo. Cuidar nuestra salvación. La Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo dice el apóstol Pablo. Hebreo también lo dice. En Hebreos 2, versículos 2 y 3 dice, si toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cuidar lo que el Señor nos ha dado. Cuidar la salvación que Él nos ha dado solo por gracia y solo por fe, amados hermanos. Cuidar también nuestro testimonio delante del mundo. Cuidar nuestra vida delante del mundo. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis, no os moldéis al mundo. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, Santiago? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? El apóstol Juan nos dice, amados hermanos, que el mundo pase y sus deseos. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo aquel que ama al mundo, no está el amor de Dios en él. Porque el mundo pasa y sus deseos, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Guárdalos del mundo, decía Jesús en su oración. Guárdalos del mundo, no los quite el mundo, pero sí guárdalos del mundo, guárdalos del mal. Salid, salid, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, dice la palabra de Dios, el profeta. Salid, salid de Babilonia, salid del medio del mundo, y no toquéis lo malo, no toquéis el pecado, salid, apartarse para Dios, consagrarse para Él. ¿Qué debemos hacer entonces con lo que el Señor nos ha dado? Es cuidar nuestra santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ocupaos en vuestra santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amados hermanos, una vida de santidad. El Señor ya nos limpió con su sangre. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Mantenernos como hijos de un Dios santo, ser santo como Él es santo. Amados hermanos, la Biblia dice que el Señor hace un relato de una parábola en Mateo 22, donde dice que hubo un rey que hizo bodas a su hijo. Y dice que envió a sus siervos, a sus invitados, a los que eran de su clase social, por así decirlo. Dice que ellos, unos dijeron, se fueron, se excusaron, dijeron, no, tengo que trabajar, tengo que atender mi hacienda, en fin, y se excusaron. Y otros afrentaron a los siervos. Y dice que después envió a un nuevo grupo de siervos, a estos de mayor rango, para que
puedan convencer a sus amigos. Y dice que se enojaron con ellos y los castigaron. Finalmente envió, y los mataron igual, envió a su hijo. A lo mejor a mi hijo lo van a escuchar, dice. Y dice que ellos, cuando vino su hijo, también lo rechazaron y lo mataron, hablando del pueblo de Israel. Pero después dice, salid por las calles y al que encuentren en las calles, por todo lugar, por las plazas. Si encuentran a un harapiento, si encuentran a un mendigo, si encuentran a un hambriento, si encuentran a una persona enferma, si encuentran a un lisiado, todos los que encuentren, tráiganlos, que se llene mi casa, porque las bodas están preparadas, mis todos han sido, que están engordados, han sido muertos. Hay fiesta, que vengan todos. Y así salieron los siervos a buscar a todos ellos y llenaron la casa. Esa fue la gracia de Dios. El Espíritu Santo salió a buscar a todos los ciegos, los sordos, los mudos, los enfermos, los que estaban postrados, los que estaban harapientos, a los mendigos, a los que estaban, ¿cierto?, con hambre, con necesidad. Eso éramos nosotros, sin merecerlo. Hemos sido llamados, hemos sido convidados a las bodas del Cordero, aleluya. Pero también dice que cuando las bodas estaban listas, el rey se metió a la fiesta y encontró a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dice, oye amigo, ¿qué haces tú aquí sin estar vestido de boda? Entonces dice que el hombre se avergonzó. Y el rey ordena, saquen a este hombre y échenlo fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no estaba vestido de bodas. La iglesia es llamada a vestirse de boda, a vestirse de santidad, a vestirse de lino fino, porque las bodas se acercan. La obra final de la gracia de Dios será cuando Cristo venga y te tome a ti y a ti y a ti y a todo su pueblo, a cada uno, y los ángeles lo levanten al cielo y se produzca la glorificación. Ese es el paso final y la obra final de la gracia de Dios. Aleluya. Sin merecerlo estaremos en la mesa con Cristo. Sin merecerlo estaremos en su presencia. Sin merecerlo estaremos delante de Él. A Él sea la gloria para siempre. Gracias al Señor. Solo por su gracia que no merecíamos. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Dios mío, quizás en mi condición humana, mis palabras no son suficientes para explicar la profundidad de tu misericordia, la profundidad de esa gracia que tú tuviste para con nosotros, ese amor de pura gracia para con nosotros. Pero haz que el Espíritu Santo haga entender a mis hermanos lo grande que es que tú nos hayas amado de pura gracia, nos hayas perdonado de pura gracia, nos hayas santificado de pura gracia, nos hayas redimido de pura gracia, nos hayas dado vida eterna de pura gracia, nos hayas dado esperanza de pura gracia. Haz que tu Espíritu Santo trabaje en los corazones. Y así, mi Dios, así, nunca nos soltemos de ti. Nunca nos soltemos de ti. Seamos agradecidos porque tú has hecho por nosotros lo que nosotros no merecíamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.